agradecer a Fasecolda, al doctor Gustavo, a Luis Eduardo, la participación, la invitación a participar en este panel, a moderarlo. Ya en el primer congreso de Fasecolda había tenido la oportunidad de moderar un panel también y pues esta es una nueva linda oportunidad de estar acá con todos ustedes, amigos y colegas. No pusieron la foto, pero quería destacar la importancia de escoger la foto. Es muy importante para los panelistas escoger una buena foto, entonces por favor, ahí quedamos, Consuelito, mi amor, la escogimos bien las dos. Entonces, bueno, queríamos hoy aprovechar la oportunidad para tratar de unir estos dos temas interesantes que nos han expuesto Consuelo, Rafael, y que Marco nos va a apoyar desde el punto de vista sobre todo práctico. Yo no voy a hacer, digamos, un resumen de lo que Consuelo y Rafael nos expusieron, porque ellos lo hicieron obviamente con toda propiedad y con toda profundización, pero sí queríamos profundizar en un punto importante que mencionó Consuelo, y es el tema de la pandemia y cómo reaccionó el sector asegurador, no solo en Colombia, sino el sector asegurador en los países que nos mencionaste, y en general tú también si tienes algún aporte, Rafael y Marco, desde el punto de vista puramente práctico en tu doble rol de digamos, colocar seguros y además de hacer ajustes, que creo que son dos puntos de contacto fundamentales con el cliente final, que como hemos visto hoy, pues el consumidor financiero es lo más importante en esta actividad nuestra. Entonces, ¿cómo reaccionó el mercado, Consuelo, frente a este tema? Y quiero enmarcar esa pregunta con la siguiente reflexión. Yo creo que nosotros como mercado asegurador lo que tenemos que hacer es ver cómo aseguramos y cómo damos cobertura precisamente en esas situaciones donde el seguro se necesita. Y la situación del estrés que puso sobre el mercado y sobre nuestra actividad la pandemia pues fue grande, y creo que salimos victoriosos dando una respuesta positiva, pero creo que eso nos tiene que hacer pensar en temas, por ejemplo, puntualmente de lo que tú expones, de cómo buscar esas nuevas formas asegurativas en términos de dar cubrimiento a lucros cesantes sin que tengamos un daño no material. Entonces creo que la pregunta puntual es esa, pero quiero que la relaciones con el tema pues de la pandemia, de lo que pasó y sobre todo de si tenemos una visión de futuro de cómo acompañar mejor a la sociedad en una eventualidad de esas o parecida que sea catastrófica. Consuelito. Bueno, entonces frente a esta pregunta de cómo reaccionó el mercado frente a la activación de las coberturas de lucro cesante, pues la realidad es que pues los asegurados sí estaban reclamando su cobertura, pero pues las pandemias estaban expresamente excluidas entonces en cuyo caso obviamente no se atendieron esas reclamaciones, y adicionalmente pues el requisito, digamos, y en el caso colombiano, y que se repetía en otras jurisdicciones como Perú, como México, y ahora vamos a hablar puntualmente del caso de Chile, pues era que realmente para poder hacer efectiva la cobertura de lucro cesante se requería un daño material, y frente al tema de las pandemias y los encerramientos, pues no había un daño físico material, ¿sí? Por ejemplo, pero había un antecedente en el caso de Wimbledon, que ellos sí aseguraron el tema de lucro cesante en el tema de las pandemias. Entonces sí tenían esa cobertura, obviamente casos como esos sí hubo el aseguramiento del tema del lucro cesante. Básicamente, pues en esto, como les decía, pasó en Colombia, en Perú, en México, en Chile sí hubo un acuerdo y unos convenios que se llegó entre el mercado asegurador, y era la posibilidad de levantar esa cobertura en casos específicos, es decir, pero esto obedeció a casos puramente formales en donde no había claridad de si estaban o no cubiertas las pandemias. Y en Chile, pues al igual que en otras jurisdicciones, pero uno ve que allá es muy, digamos, está muy fuerte el principio de lo que llama el principio pro preferente, y es que se aplica el principio de lo que una persona razonablemente pudiera entender que está asegurada. Entonces, si no estaba expresamente excluida la pandemia, se entendía que estaba asegurada. Entonces, bajo ese criterio, en algunos casos puntuales se reconocieron las coberturas de lucro cesante. Y es que digamos que la exclusión de pandemia la encontrábamos hace mucho tiempo sin ninguna excepción prácticamente en los contratos de reaseguros, pero como no había pandemias, pues eso empezó a desaparecer.
Ahora empezamos entonces a volverla a ver claramente en los contratos de reaseguro y demás, pero Excluido. ahí va, digamos, un poco la reflexión a ver cómo es que vamos no a cómo no, sino a cómo acompañamos esos riesgos. Y es que yo sí creo que una reflexión también es que no hay riesgos no asegurables. O sea, esta mañana tal vez la doctora María del Pilar hablaba del tema de, bueno, cuando hablamos esta mañana de todos esos riesgos, digamos, nuevos a los que nos enfrentamos. Se dijo en un momento que hay unos riesgos inasegurables y yo sí creo que pues no los hay, los riesgos todos son asegurables. Nosotros somos los profesionales y tenemos que saber pues cuánto se cobra, cómo lo hacemos, cómo ponemos digamos los límites, pero creo que Marco tú nos puedes también dar un poco desde el punto de vista ya práctico una respuesta sobre esa misma pregunta. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, con respecto a la pandemia, las pólizas internacionales tenían una cláusula que se llamaba, porque hoy por hoy la retiraron, la enfermedad transmisible o el communicable disease. Esa cláusula daba un amparo sublimitado de lucro cesante muy pequeño, podríamos hablar de un 2-5% sobre el valor total de la suma asegurada, pero sí contemplaba un poco la parálisis del negocio ante una enfermedad transmisible como lo fue el COVID. Entonces, digamos, el trigger para disparar la cobertura era que la autoridad competente decretara que la enfermedad transmisible se estaba presentando y eso hizo en algunos negocios pequeños, pequeños digo pocos, no pequeños en tamaño sino en número, en donde algunos negocios, algunas actividades económicas sí recibieron una indemnización por concepto de lucro cesante referente a la pandemia. Digamos un poco lo que se discutió también respecto a lo que decía Consuelo del daño material, digamos, entendemos que el lucro cesante es una póliza dependiente de la póliza de daños y suena repetitivo, pero para que se pueda dar el lucro necesariamente tiene que haber una afectación en el aparato productor, entendiendo el aparato productor como mercancías, edificio o maquinaria. Entonces el mercado internacional empezó a buscar cómo podría haber una afectación del aparato productor con relación al COVID. Entonces hubo muchos papers, en Londres, en donde indicaban que la afectación al aparato productor podía darse cuando éste tenía contacto con el COVID. Entonces un ejemplo que mencionaban era en un restaurante, el chef tiene COVID, estornuda, daña la cocina. El problema era que la reparación del aparato productor era tan fácil como limpiarla y esa limpieza de la cocina estaba dentro de los 3 días del deducible que normalmente se estipulan en las pólizas. Entonces era un tema repetitivo que había daño, se reparaba, había daño, se reparaba, pero nunca superaba el deducible la reparación del daño y por eso es que no se logró para beneficio, digamos, de los aseguradores y no de los asegurados, una indemnización por concepto de lucro cesante. Hoy por hoy, definitivamente sí están las exclusiones muy claras con respecto a la pandemia, pero el reto inmenso sería cómo pensamos como sector asegurador en independizar, que pueden hoy por hoy sonar una barbaridad, pero el mercado lo pide. Cómo independizar el lucro cesante y no volverlo un anexo de la póliza de daño, sino en sí una póliza independiente. Será un reto saber cómo se activa, cuál sería el periodo de responsabilidad del asegurador, pero eso definitivamente nos lleva a nosotros a pensar en ese asunto. Gracias. No sé si tú nos quieres comentar algo, Rafael. Entonces, yo quisiera en el tema que tú expusiste de seguros transfronterizos, creo que el marco legal a nivel de los tratados internacionales, finalmente después de toda la exposición que tú nos hiciste, está dado. Creo que fue claro que se puede, pero la pregunta es cómo el arbitraje regulatorio y el arbitraje tributario seguramente opera en doble vía de Perú hacia afuera y también en nuestros países, nuestra liberalización de seguros, cómo realmente es una talanquera que impide en la práctica, sí o no, que se dé un verdadero aseguramiento transfronterizo. Sí. Así es, Marisol, y definitivamente creo que ese es un tema, como he mencionado, que está en proceso, ¿no? Creo que la ventaja es que tenemos el marco legal que
ya está empezando la regulación de la superintendencia, cuando hablamos de arbitraje regulatorio, la regulación de la superintendencia que permite el registro, por ejemplo, de entidades no domiciliadas en Perú para desarrollar actividades transfronterizas, ya está dado desde 2019, con lo cual tenemos ya un marco establecido, reconocido por nuestro regulador, por lo menos del exterior hacia Perú. El segundo tema es que sí pueden haber algunas diferencias regulatorias como las que conversábamos sobre el tema de los ajustadores o el régimen de reaseguradores exterior y cómo se registran, cómo operan, pero que son temas que yo diría existen, hay que irlos detectando, pero no son estructurales. Quizá el Perú tenga que mejorar algo o copiar algo de otras jurisdicciones, pero sí creo que el tema tributario es bastante más sensible y bastante más complicado de enfrentar. Sin embargo, si dábamos un ejemplo del monto de retención de impuesto a la renta, por ejemplo, por primas pagadas al exterior cuando se contratan, y basado con causalidad para efectos tributarios, que te permitirían contratar seguros afuera y pagar, o sea, retener el 2.1% de las primas. Que si es que tienes una jurisdicción que tiene una imposición adecuada y está dentro de un tratado de libre comercio, puede generar en determinados aspectos como aviación o marítimo alguna oportunidad de negocio. O de repente no, si vemos que la retención es del 30% y va a hacer que en el país emisor también tengas una tasa corporativa de 30 más retención de dividendos, lo cual haría que sí existe una barrera y una limitación. El otro aspecto, que es el tercer aspecto, está vinculado a los tratados de doble imposición también, que existen entre determinados países. Por ejemplo, Perú lo tiene con Chile, donde los impuestos que se pagan en un país pueden ser adoptados como crédito en el otro. Entonces, creo que nos corresponde ahora seguir investigando estructuras y encontrar dónde es que puede encajar, en algunos casos, la posibilidad de hacer seguros transfronterizos eficientes y que vayan al consumidor, al cliente final, que recojan el lucro cesante y la necesidad de cobertura de los agentes económicos, y en cuáles no, porque también hay algunos temas de ventajas competitivas de cada agente de seguros que opera en su jurisdicción y que o cual es muy difícil competir. Entonces, pero creo que sí hay un arbitraje que puede ser beneficioso en algunos casos cuando se encuentre la posibilidad, o en algunos casos es una barrera. Y en la vida real, ¿cuál es el desarrollo de los seguros transfronterizos en Perú? Miren, en Perú se estableció este registro de seguros, de operaciones de seguros transfronterizos. Tenemos registradas, hay 2 corredores de reaseguros, hay 2 ajustadores de seguros registradas y un corredor de seguros marítimos, de aviación y de satélites. O sea, no es que haya habido una presencia, bueno, tenemos un COVID de por medio también que no ayudó mucho en el desarrollo de las actividades, pero a nivel de reaseguros del exterior creo que sí el Perú, o sea, está abierto al mundo, y revisaba un poco de data. Hay 3.500 reaseguradoras del exterior que han celebrado en los últimos años operaciones con empresas de seguros peruanas. Bueno, gracias. Tú tocaste en tu presentación un tema que a mí me pareció novedoso, yo no lo conocía, lo hemos conversado, y es el registro de ciertas actividades conexas a la actividad aseguradora, el registro obligatorio ante la entidad de supervisión de ciertas actividades conexas a la actividad aseguradora, en particular la de los ajustadores. Como tú en otra vida fuiste ajustador y nos acompañas acá para el tema práctico, entonces yo quiero preguntarte a ti cómo te parece el tema de un registro de ajustadores de seguros, quizás como un primer paso en el camino de la profesionalización de esta actividad importantísima, porque es que el ajustador es el que nos ayuda a determinar el contacto final con el cliente a la hora de definir el siniestro. Entonces, creo que tú nos puedes ahí aportar una visión práctica y de este tema, Marco. Gracias, Marisol. Definitivamente eso sería, digamos, el mejor de los mundos, intentar profesionalizar la profesión del ajustador.
en otros países, no ir a Estados Unidos, pero en Latinoamérica, en Chile, en México, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México hace un estudio juicioso del ajustador, hace un estudio juicioso de los representantes legales del ajustador, hace exámenes y definitivamente es una buena barrera en términos de conocimientos para poder entrar al mercado y ser ajustador o perito idóneo en los siniestros. En Colombia, pues desafortunadamente no se tiene, como tú lo dices, anteriormente cuando fui ajustador de seguros, intentamos agremiarnos varias veces, pero no hubo acogida y pues definitivamente en Colombia es relativamente sencillo abrir una oficina de ajustes, ir a una cámara de comercio, poner en la actividad que se van a hacer ajustes de siniestros y en 3 días puedes ya empezar a ejercer. En las otras legislaciones, incluso en Chile existe ingeniería de seguros como carrera. El ajustador en Chile es un perito supremamente idóneo que incluso tiene en los temas judiciales mucho voz, mucho voto a la par casi del asegurador, porque pues fue la entidad, la persona que tuvo el contacto directo con el asegurado en el momento del siniestro, y eso hace que el trabajo sea valorado, que sea útil y que se utilice en sí y que sea equilibrado, porque en la medida en que el ajustador sea lo más profesional posible, pues es un ente independiente que debe llegar a una indemnización justa. Si no hay esas barreras, esas buenas barreras para exigir el conocimiento y exigir la preparación, pues las indemnizaciones obtenidas pudieran llegar a ser desbalanceadas para un lado o para el otro y definitivamente eso no es lo que se busca. Entonces, la conclusión sería si como agremiación se pudiera avanzar en ese aspecto, eso sería, yo creo que beneficioso para toda la cadena del seguro, para todo el mercado y sería de gran utilidad. Doctor Gustavo, yo no sé si esa puede ser una línea de trabajo interesante, la verdad yo la vi pues como en estas charlas, pero me parece que así como en el tema de intermediarios hemos avanzado el camino, vamos bien avanzados en ese camino, pues quizás esas actividades conexas también lo requieran. Yo quería referirme también a un tema de registro que mencionaste, nos contaste cómo opera el registro de lo que sería el equivalente al REACOEX en Colombia y es distinto efectivamente, pero digamos nosotros tenemos que, la aseguradora que va a contratar un reasegurador debe hacerlo con uno que esté registrado en el REACOEX y está establecida una calificación mínima con las equivalencias de las calificadoras y debe cumplirlo y ciertos requisitos adicionales. La misma que las nuestras. Y todo está. Pero en cambio en Perú no, nos explicaste que solamente se registran aquellas que se consideran vulnerables de acuerdo a unas calificaciones o unas mínimas calificaciones, etc. La pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo se maneja el riesgo de contraparte de reaseguros? ¿Qué prevenciones desde el punto de vista o manejo o mitigantes de riesgo desde el punto de vista de riesgo de contraparte se tiene en Perú respecto de los reaseguradores, pero además porque nos mencionaste eso, pero cuando uno habla también de seguros transfronterizos, pues empieza a pensar en cómo se analiza el riesgo en el otro país si yo llegara a asegurarme allá. Entonces creo que es una conexión que me gustaría que profundizaras en ella. De acuerdo. Sí, en los reaseguradores del exterior en el Perú, que son no vulnerables, o sea que tienen una clasificación mejor a la mínima que mencionábamos, no tienen una obligación para contratar con una empresa de seguros peruana, reaseguros, no tienen obligación de registrarse en la superintendencia. Entonces, yo la data que revisaba es que tenemos solo 25 habilitadas, o sea, registradas, que son vulnerables, o sea, son contados con los dedos de la mano, y el filtro de la superintendencia para registrar a una vulnerable puede darse por determinadas razones, pero es bastante exigente, porque la Superintendencia de Banca y Seguros peruana, como entiendo también es la Superintendencia Financiera colombiana, son técnicos de primer nivel y yo creo que es lo mejor que tenemos con el Banco Central de Reserva y algunas otras entidades en Perú. Entonces, el primer punto es que tenemos 25 nada más que son vulnerables y yo creo que sí es algo que hay que pensar, porque evidentemente tienes un riesgo contraparte, que no te pague o que tenga un problema de intervención o de iliquidez o insolvencia. Sin embargo,
que el registro no te lo garantiza, no es que porque estén registrados acá se lo garantiza, pero hay otros mitigadores de riesgo. Claro, o sea, es que los mitigantes, a ver, lo que sucede es que el primer mitigante es tener esta clasificación internacional de una clasificadora de primer nivel, ¿no? Y las empresas de seguros lo que hacen es no registran, sino lo que hacen es comunican a la superintendencia y se ha abierto un directorio de reaseguradoras del exterior, que son no vulnerables, que tienen una clasificación igual o mejor a la mencionada. Adicionalmente, las empresas de reaseguros tienen un reporte que es el anexo ES 18A, que lo que hace es cada trimestre reportan con qué reaseguradoras están trabajando para efecto, y envían los certificados de vulnerabilidad con una antigüedad no, o sea, las clasificaciones crediticias con una antigüedad no mayor de 18 meses. Entonces, la superintendencia lo que ha hecho es trasladarse ella misma a asumir ese seguimiento de la situación de las reaseguradoras que están operando para simplificar su llegada al país. Porque en el Perú no hay mucho reaseguro, o sea, todo el reaseguro que tenemos es del exterior. Adicionalmente, el directorio de la empresa de seguros al 31 de marzo de cada año tiene una obligación de aprobar un plan anual de seguro, de reaseguros, donde básicamente es el director que se hace responsable de establecer la estrategia y establecer cuál es el apetito de riesgo que quieren tomar y con qué tipo de compañía de seguro, de reaseguros del exterior van a empezar a trabajar. Hay otro mitigante también, es que se ha trasladado al auditor interno y al auditor externo dentro del plan de auditoría anual y trimestral o semestral que se haga, la revisión de la evolución de este plan. Finalmente, lo que también hace es que se establece que debe haber un área de seguimiento, evaluación y supervisión de cumplimiento del plan anual, que es distinto al auditor interno, o sea, con lo cual se ponen candados y double checks para efectos de hacer el seguimiento cuando existe alguno de los reaseguradores que empiezan a tener problemas. Y finalmente, si se detecta que uno de estos reaseguradores no cumple con los estándares o tiene una reducción en la calidad crediticia, lo que se establece es que es una práctica imprudente y lo que tiene que hacer es incrementarse las obligaciones técnicas hasta que se sustituya a ese, o sea, por el monto de la exposición, hasta que se sustituya al reasegurador del exterior. Entonces, creo que es una visión distinta, como tú dices, el registro no asegura la solvencia de la contraparte, pero sí lo que hace es que simplifica el proceso de contratación de seguros, que lo hace más global a nuestro país, porque no tiene que tener apoderados en el Perú, o sea, tiene que tener personas, evidentemente representantes, que celebren las operaciones no presenciales en unos casos, pero por lo demás el tema es bastante más sencillo. Y por lo menos hasta ahora no hemos tenido un tema y han pasado ya varios años sobre eso. ¿Sí? Muchas gracias, Rafael. Yo no sé si nos queda tiempito para otra pregunta, ya estamos aquí en ceros. ¿Una? Bueno, Marco, desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son los retos del tema de ajuste de lucro cesante? O sea, ya aquí Consuelo también nos contó que la cobertura se contrata de la forma inglesa o americana y entonces el ajuste pues se hará de conformidad con la regla con la que se ha contratado, pero allá de cara al señor al que se le va a hacer el ajuste, ¿cuáles son los retos? Y sobre todo pensando en esas nuevas coberturas de las que hemos hablado, de las cuales digamos tenemos una necesidad que se evidenció pues ahora con el tema de la pandemia y demás. Gracias. Mira, yo pensaría que el reto más importante es que la fuerza de venta de las compañías de seguros, los asesores, los corredores, conozcan el producto lo mejor posible. Muchas veces cuando atendíamos los siniestros, nos encontrábamos con que el asegurado, en el tema del lucro cesante, no sabe ni siquiera la definición de utilidad bruta anual, que es el eje de la cobertura de lucro. Entonces, el asegurado se asesora de su contador y ponía como suma asegurada la utilidad bruta anual contable. Y resulta que la diferencia entre la utilidad bruta anual contable y la utilidad bruta anual de seguros es toda, porque la utilidad bruta anual de seguros trae inmerso consigo los costos fijos. Entonces, cuando uno se enfrentaba a ese panorama, siempre terminaba en infraseguro. Y obviamente
cuando uno le dice a un asegurado que le va a pagar de manera proporcional la pérdida, pues ya la conversación se torna un poco compleja y es bastante difícil llegar a una indemnización que el asegurado lo entienda. Entonces, el reto sin duda es explorar cómo volver un seguro de lucro cesante independiente, como lo mencionaba Consuelo, pero de cara a la practicidad al momento del siniestro es que la fuerza de ventas propia de las compañías de seguros, asesores, corredores, entiendan el producto, se lo expliquen bien a su cliente y de esa manera el cliente sepa y entienda cómo se va a dar una indemnización, porque el lucro no es el edificio que uno hace un avalúo o las maquinarias que hace el avalúo a reposición. El lucro trae consigo muchos conceptos, gastos fijos, gastos variables, utilidades, año fiscal, en fin, muchas cosas que nada, solo se tocan al momento del siniestro y como siempre me encontré, qué bueno que me hubieran dicho esto antes. Entonces, la capacitación de la fuerza de ventas y de los corredores y asesores es fundamental para un buen entendimiento del seguro de lucro cesante. Bueno, y vamos a meter una última de contrabando y es esta. Tú has ajustaste temas que tienen que ver con seguros transfronterizos. Sí. ¿Qué dificultades o qué retos te representó? ¿Qué caso práctico nos puedes contar rápidamente? Porque ahí también tenemos el efecto final de contratar sí o no un seguro transfronterizo a la hora del siniestro. Sí, bueno, la recomendación siempre es tratar de estudiar antes de, que suena muy fácil decirlo, pero es así. En una ocasión atendí un siniestro, una compañía colombiana tomó en su póliza, tenía varios riesgos en las ciudades y uno de esos riesgos era una fábrica fuera de Colombia en México. Se presentó el siniestro, la compañía de seguros nos nombró, se atendió el siniestro en México. Recordemos nuevamente, la póliza había sido tomada en Colombia con la razón social colombiana y el riesgo México era parte de uno de los riesgos indicados en la póliza. Cuando vino la indemnización, el asegurado recibió su indemnización por ser un monto interesante y obviamente tenía que declararlo ante la DIAN. La DIAN cuestionó el monto de la indemnización, el asegurado explica que es una indemnización por un riesgo que tenía fuera de Colombia y la DIAN le dice, ok, vamos a tomar ese ingreso como una ganancia ocasional. Entonces, el impuesto fue más del 30%, más era un deducible del 10%, el 40%, entonces básicamente estaba asegurado el 50% sin contar el infraseguro que tuvo, entonces terminó recibiendo algo así como el 20% de lo que esperaba y hubiese sido mejor o tener más claro el tema transfronterizo o haber tomado la póliza en el país en donde estaba operando, pero definitivamente entendiendo que los contratos de reaseguro amparan bienes, hablando de Colombia, de colombianos en el exterior, sí hay que tener muy presente el tema impositivo porque muchas veces no juega de la manera en que se espera. Bueno, muchas gracias. Yo quiero pues agradecerle a todos los participantes del panel y al auditorio que ha estado hasta esta hora ya con una jornada larga y agotadora y de verdad agradecerles mucho y nuevamente a Fasecolda por la oportunidad de participar aquí en este panel. Gracias.